Nuestro Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nos acercamos otra vez a ti, Señor, para agradecerte por la vida que nos concedes para un nuevo día. Gracias por el día que pones delante de nosotros. Permítenos aprovecharlo, permítenos ver y administrar bien nuestro tiempo para el día de hoy. Que sea de bendición en nuestra vida y también de quienes nos rodean. Y aquí en casa también, para nuestros hijos, para mi esposa. Pedimos, mi Dios, que nos perdones. No dudamos que te ofendemos en todo momento y siempre en cualquier cosa. Hemos podido tal vez ofender a nuestros hijos y a mi esposa aquí en casa, o tal vez ellos unos a otros, o fuera con nuestros vecinos o personas con quienes podemos relacionarnos. Te pedimos que nos perdones, Señor. También oramos por nuestros familiares y amigos, por qué tipo de situación. Hemos estado orando por unas familias en México. Tú los conoces por nombre y sus situaciones. Siguen poniendo en tus manos. Oramos también por este mensaje que vamos a leer esta mañana una vez más. Impresiona nuestras mentes, nuestros corazones con tu Espíritu Santo. Dirígenos y guíanos a través de tu santa palabra y con el poder de tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, vamos a leer de nuevo, continuando nuestro estudio, lo que la Biblia enseña acerca del día de reposo. Lo que la Biblia enseña acerca del día de reposo. Ese es nuestro estudio que iniciamos hace 5 estudios atrás. Esta vez vamos a leer en Isaías 66, 22 y 23. ¿Tienes la lectura, mija? Léeme, por favor. Dice: así como los cielos nuevos y la tierra nueva hago yo, permanecerán ante mí, dice el Señor. Así permanecerán vuestros descendientes y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar ante mí, dice el Señor. Amén. Gracias, mija. Este texto, o estos versículos que hemos leído, tienen muchos contextos en la Biblia, especialmente Isaías. Si vamos a Isaías 58 también, en los versículos 13 y 14 se habla de el día de reposo como muy importante en la adoración. Ahí se relacionaba con el ayuno que tiene que ver con el servicio a la humanidad, a la humanidad, especialmente a la gente necesitada. Entra el contexto del día de reposo también en la adoración, en un buen servicio a Dios. Y aquí entra de nuevo el día de reposo en un contexto de tierra nueva, cielo nuevo y tierra nueva. En Génesis capítulo 2 está en el contexto de la creación del cielo y la tierra en el que vivimos ahora. Ahora aquí
Isaías lo intercala en el contexto de crear nuevos cielos y nueva tierra. Dice el texto así: así como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán ante mí. Delante de Dios permanece lo eterno. Sigue diciendo el texto, dice el Señor, así permanecerán vuestros descendientes. Siempre el ideal de Dios es que el ser humano sea permanente delante de Él. Y así como el ideal de Dios, que el ser humano sea permanente delante de Él, también la descendencia, o sea, sí, la descendencia va a ser permanente delante de Él, pero también el santo día de reposo será permanente delante de Dios. Amén. Y entonces dice, de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, todos vendrán a adorar ante mí. Por supuesto, como dije al principio, estos versículos tienen su contexto en la Escritura, en donde muestran que el día de reposo es permanente. ¿Por qué Jesús, o por qué, no Jesús, sino, por qué es que en los evangelios se resalta el hecho de que Jesús sanando en sábado, sanando en día de reposo? Porque también sanó en otros días. Pero ¿por qué en el día de reposo le hacían problema? ¿Será porque estaba violando la ley, como decían los escribas y los fariseos? ¿Era una violación de la ley? Porque en el Levíticos, en el libro de Levíticos y en el libro de Éxodo, se menciona al día de reposo como el no hacer ninguna actividad laboral. Dice, 6 días trabajarás, pero el sanar, el curar, el hacer descansar, el hacer reposar a alguien de un dolor, de una enfermedad, de un cansancio, no era cuestión de trabajo. Era más bien una benevolencia hacia alguien. Y esto ellos, los escribas y los fariseos, no lo entendían por las leyes que ellos habían instituido, porque habían instituido más de 100 leyes, 100 o 200 leyes, no sé cuántas leyes habían instituido con respecto al sábado, que no tenía nada que ver con el día de reposo que Dios había puesto para beneficiar a la humanidad. Y Jesús puso un ejemplo con respecto a sanar en día de reposo. Él preguntó, ¿ustedes no llevarían a su buey o a su asno a tomar agua en día de reposo? Que es una necesidad física. Y él entonces dice, esta mujer, Dios la tenía atada por 12 años, 12 o 18 años, no recuerdo, a la persona que estaba curando en ese momento, cuántos años estaba enfermo. Y Satanás la tenía atada 18 años, parece que dice el texto. Y no era necesario desatarla en día de reposo. Entonces el día de reposo beneficia al ser humano. ¿Quieren decir algo ustedes? No, pues esa parte ya lo había mencionado ahí en un versículo que leímos, donde descubrimos que el sábado fue hecho para beneficio del hombre y no el hombre para el sábado. Entonces,
y también lo mencionó en los 10 mandamientos, que es algo que fue escrito en piedra en señal de que es un mandamiento eterno, no vino a cambiar nada. Y también vemos ahí que siempre ha sido para beneficio del hombre, pero también el hombre para obedecer ese mandamiento, un mandamiento eterno que encontramos una vez más acá en Isaías. Okay. Cuando leemos en las Santas Escrituras el informe con respecto al día de reposo, Jesús dijo en una ocasión a sus discípulos: venid a mí, los que estáis cansados y trabajados. Otra versión dice: y fatigados, y yo os haré descansar. El sábado es un símbolo de Cristo. El otro día mencionaba en una de las lecciones también con respecto al día de reposo, ¿quién no se beneficia al descansar? El médico, cuando estamos enfermos de algo, nos dice: tomas tantos días de reposo, reposa tantos días y te vas a recuperar, y sigue tomando los medicamentos que te den la receta. El reposo cura. Mucha gente se ha enfermado por no descansar. ¿Cuánto más si descansamos el día especificado por Dios? Dios es sabio. Amén. Por lo tanto, si Dios instituyó un día de 24 horas para descansar, además de que lo santificó, lo bendijo y lo reposó, lo indicó que va a ser para curar al ser humano de las cargas que lleva en esta vida, las preocupaciones que tiene todos los días, de estrés, problemas mentales, problemas psicológicos, emocionales. Cuando dedicamos este día en conexión con Dios, de corazón, sabiendo que Dios se conecta con nosotros, sabiendo que Dios se comunica con nosotros a través de su santa palabra, porque no es solamente de dejar de trabajar y entonces nos quedamos sentados en la casa a ver la televisión o a dormir. No, el día de reposo está instituido por Dios primeramente para adorarle a Él, y en medio de la adoración entra la lectura de su palabra, la oración, el visitar a alguien que está preocupado o enfermo, Hacer el bien a los demás. hacer el bien a los demás, ir a hacer un almuerzo para una familia que posiblemente la esté pasando mal. Para eso es la institución del día de reposo, para conectarse con la hermandad de la fe, ir al templo a adorar a Dios. Esa era la costumbre de Jesús. Pero además Jesús visitó personas enfermas y curó personas enfermas porque el poder de Dios estaba con él. Cuando nosotros nos conectamos con Dios y pedimos el poder de su Espíritu Santo, no sabemos qué tantos milagros Dios podría ejecutar en la vida de otras personas cuando de corazón queremos adorarle y conectarnos con Él de acuerdo a sus mandamientos. Por esa es la institución del día de reposo. Porque alguien puede preguntar: ¿por qué tanto lío con el día de reposo hoy en día? Esta es la razón. Bendito Dios por su palabra. Porque incluso en la nueva tierra y en los nuevos cielos que Él hará, el día de reposo seguirá vigente. ¿Qué dicen ustedes a eso? Amén. Estaba recordando que apenas me dijeron a mí por tener esta clase, diciendo que nosotros adoramos, como que ya no adoramos a Dios, sino adoramos el día. Pero en realidad vemos que el día Dios lo instituyó y
y no es de que adoremos al día, sino al quien instituyó el día. Y de paso, pues, es para nuestro bienestar. Y fue un mandato, no fue uno, dice en Isaías 58, de que si retrajéramos de hacer nuestra voluntad en ese día, entonces significa que es que no tenemos que hacer lo que nosotros queremos hacer, sino lo que 58, Dios. versos 13 y 14 fue lo que mencioné hace rato. Y hay más contextos en la escritura. Pareciera que estuviéramos adorando el día de reposo. No es así. Nosotros estamos reconociendo, o incluso la escritura nos insta a reconocer el día de reposo porque está instituido por Dios, beneficia al ser humano. Al mismo tiempo reconocemos el día de reposo es un se me va la palabra, es un recordatorio de quién creó todo lo que nos rodea e incluso a nosotros. Y cuando reconocemos a Dios que Él es nuestro creador, estamos reconociéndolo porque vemos que Él se conecta con el ser humano y con el planeta 24 horas en un día a la semana. El ser humano que no reconoce esto, Dios dice entonces no me está reconociendo como su creador. Es mentira, nomás lo estoy diciendo por labios. Así que la escritura tiene su clave para reconocer a Dios como su creador. Y nosotros reconocemos a Cristo como nuestro creador, como nuestro salvador y como nuestro redentor. Amén. Y por eso le adoramos ese día. Dedicamos 24 horas. Entonces no duermen ustedes en la noche. Sí dormimos y descansamos. Pero sabemos y podemos contar con la presencia de Dios desde que se pone el sol el día viernes. Comenzamos a leer su palabra, nos conectamos con Él, a preparar nuestro espíritu para que al amanecer del día siguiente vengamos felices y contentos y de todo corazón a reconocerle como nuestro Dios. Le traemos nuestras ofrendas, le traemos nuestro gozo, nuestras ofrendas en alabanzas, nuestras ofrendas en monetaria por la bendición que recibimos durante el sábado y nuestros diezmos a la hora del culto, a la hora de la adoración. Venimos y enseñamos su palabra en el templo, leemos su palabra con otros, ayudamos a entender la escritura, o nosotros mismos nos beneficiamos leyendo la escritura con otros hermanos en la iglesia. Que Dios bendiga su santa palabra. Este tema es amplio. Seguiremos todavía con otras lecciones más con respecto al día de reposo. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, de nuevo por tu santa palabra. Pedimos, Señor, que nos sigas orientando a través de estos temas y que este estudio también esta mañana sea una bendición para quienes puedan escuchar nuestra grabación. Bendice a nuestros familiares, nuestros amigos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.